todos. En este nuevo video vamos a aprender a cómo consumir el web service creado anteriormente en el video anterior con un cliente, pero con un cliente remoto. Por lo tanto, ya teníamos nosotros acá nuestro web server activo. Eso es importante, tener el web service activo. Y voy a irme a otro proyecto, el cual es el anterior que nosotros hemos estado desarrollando en videos anteriores, donde habíamos nosotros mostrado en un grid view o en una tabla, un data table, los datos de la tabla procedencia. Entonces voy a abrir ese proyecto porque en él vamos a estar trabajando. En este proyecto vamos a crear una nueva página web en la tabla en la capa presentación. No tenemos acá nada que tenga que ver con estudiante, así que lo vamos a agregar desde acá y solo vamos a consumir el método que acabamos de hacer ya o el servicio que tenemos en el otro proyecto, porque este proyecto se llama SysWeb Registro ACAD, que era el proyecto anterior. Vamos a crear aquí un formulario web con página maestra y a este le vamos a llamar estudiante UI, que es donde se va a consumir lo anterior, el servicio anterior. Lo creamos, va a ir a esa master page y tenemos ahí nuestro contenido. Acá, como solo hemos hecho un método para listar, solo vamos a ocupar lo que es data table. Vamos a crear nuestro data table para este ejemplo. Nosotros, como ya tenemos un ejemplo anterior, nada más lo vamos a copiarnos. En este caso, solamente vamos a copiar la parte del data table, que sería todo esto. No necesitamos por el momento nada más. Simplemente tenemos ahí nuestro data table. Este data table decía gestión de procedencia. A este le vamos a colocar gestión de estudiantes. Y aquí debo de colocar yo los datos. Voy a crearme, aparte del código, el nombre, recordar cuáles otros campos tenía, y eso pues obviamente yo lo tengo en la base de datos. En la base de datos puedo ver qué más datos traía. Aparte del código, traía el nombre, el apellido. Voy a crear entonces otro para el nombre, para el apellido, para dirección. Hasta dirección voy a llegar en este momento, porque después voy a explicar algo. Apellidos. Sexo. Nombre, apellido, sexo. Dirección. Estos tres voy a colocar también en la parte del footer que teníamos acá, del table, del data table. Tienen que ser exactamente igual. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora en nuestro CSS Ajax vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crear una nueva archivo de JavaScript al que le vamos a llamar estudiante.
tenemos nuestro archivo y del archivo que teníamos de procedencia, momentáneamente solo vamos a utilizar estos dos métodos. Esa programación. Vamos a cargar la tabla. Nuestra tabla no se va a llamar TBL procedencia en este caso, sino que le vamos a cambiar aquí también nombre a la tabla. TBL procedencia, sino que se va a llamar TBL estudiantes. Este nombre, para no equivocarme en el nombre, lo copio y ese lo pego acá. Luego vemos lo que es la parte de las columnas, los centrados, porque eso también va a cambiar. Obviamente vamos a utilizar esta página donde vamos a tener nuestros web métodos, donde vamos a la URL, sino que en este caso va a ser estudiante UI. Y le vamos a llamar a la lista que vamos a ir a crear, lista municipios, así le vamos a llamar. Todavía no lo hemos creado, ya vamos a ir a crear esta parte. Vamos a ver una sola vez las columnas. Aparte de esta, vamos a crear las demás columnas que ya definíamos. Recordemos que este campo, este nombre, ID, nombre y el otro que voy a colocar acá, tiene que ser exactamente como lo tengo en mi base de datos. Si no va a dar problemas. Apellido en singular. El siguiente es sexo. Siguiente es dirección. Dirección sin tilde. Después voy a explicar en qué momento voy a colocar municipio y procedencia, porque con eso va a haber un caso especial, porque son objetos de sus respectivas clases. Entonces acá debo de estar seguro que son la misma cantidad de columnas que las que tengo en el diseño. 1, 2, 3, 4, 5 y la de los botones 6. Tienen que ser la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahí estamos bien por el momento. Y por el momento no necesito este. Voy a dejar en comentario. Solo necesito mostrar por el momento. Bien, me voy a ir a crear este web method. Y obviamente lo voy a crear en el... pero antes de eso necesito agregar el procedencia a mi archivo. Si nosotros veíamos en el ejemplo anterior, esa parte, para que funcionara correctamente, lo hicimos en la parte de abajo. Ahí agregamos el jQuery. Me voy a llevar el jQuery. Y si vemos, lo hicimos justamente antes de cerrar el ASP. Entonces, en esa misma ubicación vamos a colocar esto. Y aquí mismo, después del jQuery, voy a agregar el de estudiante. Ahí está, estudiante JS. Para que me reconozca esa programación del JS. Ahora, si voy a la parte de el code behind del que acabamos de crear, de estudiante. Aquí en el code behind utilizamos lo que es un web method. Para eso necesitábamos un espacio de nombre, web.service, porque ahí está esa parte. Ok, aquí
Creamos entonces el web method. Y en el caso del web method, uno sabe que tiene que ser en cierta forma relacionado a los ejemplos parecidos que teníamos. Como teníamos acá, el web method que nos servía a nosotros para veamos dónde tenemos acá, para la lista de procedencia, que así estaba. Este es el nombre del web method que teníamos, lo hacemos a través de un object. Entonces nos vamos a copiar de una sola vez todo este código para hacerlo más rápido, porque ya lo teníamos, y lo creamos acá. Dijimos que nuestro nombre se va a llamar lista municipios. La diferencia es que ahora toda esta lógica de este web method ya no lo vamos a traer de nuestros mismos proyectos que habíamos hecho el primer ejercicio, sino que lo vamos a traer de una referencia. Para poder hacer eso, lo primero que debo hacer es hacer la referencia. Para eso me voy a ir donde tengo ejecutado mi web service y me voy a copiar la URL. Recuerden que el web service tiene que estar ejecutado para que pueda funcionar el cliente, para que se pueda consumir desde un cliente ese servicio. Me voy a ir aquí a presentación, clic derecho y voy a agregar la referencia. En el video del anteriores veíamos cómo agregar una referencia, lo hacíamos en el mismo proyecto. Ahora lo vamos a hacer, pero desde otro lugar. No le voy a dar clic ahí, sino que mejor acá en referencias. Clic derecho, referencias, y aquí se le da agregar referencia de servicio. Esperar que cargue la interfaz. En este caso, como no es un web service que está dentro de nuestro mismo proyecto, no le voy a dar clic en detectar, sino que le voy a dar clic en ir, pero para eso necesito colocar la URL donde tengo mi web service activo en ese momento. Aquí le voy a dar ir y él va a comprobar. Ya lo detectó, que se llama web service estudiante. Y solo para asegurarnos, ahí vemos el Hello World, que en realidad ese no lo ocupamos, y el que se llama lista estudiantes. ¿Qué nombre le vamos a colocar al espacio de referencia? Quizás este es un nombre muy grande, solo vamos a colocar SR de Server Reference. Le vamos a llamar estudiantes. Es el servicio de referencia, el servidor de referencia. Ese nombre va a aparecer acá y le damos entonces a aceptar. Está cargando nuestro proyecto porque obviamente se está conectando con el otro, con el web service. Vamos a esperar un instante en lo que termina de completar. Ahí tenemos ya. Se completó la referencia. Ahí tenemos nuestra referencia SR estudiantes. Ahora esa referencia la vamos a utilizar desde acá. Se llama SR estudiantes. Ahí nos aparece. Vamos a hacer un objeto de esa referencia. Punto. Acá utilizamos una de los métodos que nos sirven para hacer eso, que se llama web service estudiante swap client. Este es el que nos sirve para eso. Tiene tiene el nombre del web service, ¿verdad? Web service estudiantes, y después se le agrega el swap client. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Le voy a colocar yo en este caso OBJ
obj estudiante va a ser igual a new, bueno, el new lo voy a hacer aquí abajo, a new, y es lo mismo, al constructor de esto. Ok. Ya tengo acá la referencia al servicio. Esto es un objeto de la referencia del web service. Como acá a través del objeto yo ya tengo acceso al método, que de hecho es para eso me servía esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Acá nosotros pasábamos de un objeto perdón, de una lista, después pasarlo a un objeto, porque devolvemos un objeto. Pero aquí van a ver ustedes lo siguiente. Esta línea ya no la vamos a utilizar. Si dejamos esta, para comenzar, aquí yo no tengo una lista de procedencia. No tengo una lista de procedencia, porque no voy a ocupar nada de la estructura de acá, ni tengo para colocarle que es de estudiante. Por lo tanto, no puedo ocupar una lista de este tipo. Y si dijera que quiero ocupar, por ejemplo, una lista de object, vamos a hacer la prueba. Y aquí, en vez de crear esto, le vamos a decir que esa lista va a ser igual al objeto que tenemos, que se llama obj estudiantes, punto, y el método nos tiene que aparecer, que se llama, me parece que se llama lista estudiantes. Ahí está. Ahora bien, acá nos da un problemita. Dice, no se puede convertir implícitamente el tipo, y aquí viene el detalle, presentación estudiante, y si vemos aparece como un símbolo de arreglo en una colección de una lista, no se puede convertir. Entonces, ¿por qué no se puede convertir? Porque son cosas muy diferentes, Pues aquí podemos hacer nosotros varias pruebas. Una de las pruebas que podemos intentar hacer es que intentar convertir eso a una lista. Probablemente podemos hacerlo de la siguiente forma. Queremos convertirlo a list de object. De esta forma vamos a intentar hacerlo, pero siempre nos sigue mostrando, ¿verdad?, que no se puede hacer. Entonces, ahí es donde hay uno de los problemas, porque traemos como una base de arreglos y aquí lo tenemos que meter a un objeto. Entonces, ¿cómo solventamos esa situación para poderlo mandar a nuestro JSON? Vamos a ver otra posibilidad que tenemos. Bien, como no me funcionó esta parte, vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a decirle que no vamos a utilizar una lista, sino que vamos a definir esa lista, pero con var, ya que esa forma nos permite poder tener algún objeto de cualquier tipo de dato en cierta forma. Entonces ahí se nos quita el error. Obviamente ya no ocupamos esto y automáticamente ahí se le está mandando después esa lista al objeto JSON para que lo convierta y lo envíe. Ahora bien, vamos a comprobar si esto efectivamente funciona. Yo necesito colocar un punto de interrupción en esta parte para comprobar si lo va a mandar a llamar y si hace esta parte y ver qué datos trae la lista de municipios. ¿Qué página tengo que ejecutar? Obviamente tengo que ejecutar, bueno, como aquí tenemos una página maestra, nuestro proyecto se llama Estudiante UISP, voy a ir a la página maestra y le voy a agregar en las opciones de menú que tiene uno más, una master page, y aquí veamos están las opciones de menú, aquí las tenemos. Me voy a agregar uno más acá. Este se llama Estudiante UI.
y aquí le voy a llamar estudiante. Vamos a comprobar si efectivamente está funcionando. Solo queremos comprobar que el web service está activo y ejecutamos este otro. Tenemos ya cargado nuestro formulario, nuestro proyecto. Vamos a dar en registro, estudiante, y nos manda al punto de interrupción. Si nos envió acá significa que vamos bien. ¿Por qué vamos bien? Porque efectivamente está mostrando, funcionó el archivo de Ajax que nos está enviando acá. Aquí, antes de continuar, podemos revisar la lista. Ahí vemos, dice lista, para saber qué datos lleva. Ahí vemos que lleva como un arreglo y lleva, ahí podemos ver el apellido, el correo, la fecha pues sabemos que lleva nada, el ID, el nombre, entonces lleva los datos que le hemos solicitado, ¿verdad? Entonces vemos que lleva correctamente. Después obviamente ahorita esto lleva null porque todavía no ha pasado por ahí, va por esa línea. Le vamos a dar continuar de una sola vez y aquí nos cargó los datos correctamente. El código, el nombre, el apellido, el sexo y la dirección. Entonces obviamente va funcionando correctamente el ejemplo que tenemos. Ahora bien, voy a regresar al código y acá si nos fijamos en lo que habíamos programado, solamente habíamos definido en las columnas lo que tiene que ver hasta el sexo y la dirección. No definimos nada y obviamente sí lo lleva. Lamentablemente no lo pude mostrar ahí, se me escapó. Debería de llevarlo lo que lleva la parte de departamento y la parte de municipio, porque eso va dentro de nuestra lista. De hecho lo vamos a revisar. Vamos a volver a ejecutar, voy a volver a poner el punto de interrupción. Bueno, ahí está, para que volvamos a ver algo que quiero explicar a continuación. Comprobamos, le damos a estudiante y aquí revisamos. En lista vemos acá, por ejemplo, vemos los datos normales que tiene, ¿verdad? Correo, apellido, ok, en las propiedades. Pero aquí hay un problemita. Decimos municipio y municipio viene a través de otra referencia, ¿verdad? Porque trae su propia estructura. Entonces, porque es un objeto, dentro de él sí está, aquí dice Chalatenango, nombre. Y inclusive también tenemos la parte de procedencia, y ahí está el nombre, Instituto Nacional de Nueva Concepción. Entonces lleva esos datos. Si yo solo le coloco procedencia y municipio, que son los nombres de las propiedades que trae, él no me va a poner ningún dato. ¿Por qué no me va a poner ningún dato? Porque yo no traigo un dato ahí, sino que traigo algo dentro de él. Dentro de municipio traigo nombre. Entonces es una subreferencia que tendría que hacer. Ese es el problema, el detalle por el cual no he puesto allá le voy a dar a continuar, esos otros campos. Porque si solo mostramos los campos generales está bien. Y si yo trajera inclusive las llaves primarias está buena, me las va a mostrar. Pero cuando traigo los nombres de las tablas a través de un inner join, de una subconsulta, entonces ahí me va a dar problema. ¿Por qué? Porque no me funcionaría correctamente. Voy aquí a detener. ¿Por qué? Porque acá yo no voy a poder decir, por ejemplo, digamos que yo digo acá, aquí voy a poner el de municipio. Municipio. Y aquí que me diga, pensar que él me va a reconocer como que fuera un objeto, municipio.nombre. Si solo fuera tal cual así, me funcionaría exactamente el ejemplo que tengo.
pero no me lo mostraría, me va a dar un error porque obviamente Ajax, o en este caso el data table, no va a reconocer qué es esto de municipio.nombre. Entonces acá tengo yo un problema en ese sentido. Y una de las posibles soluciones en este caso es que mi web service que tenemos acá no nos devuelva una lista como la que nosotros vemos acá, donde tenemos una lista primaria, por decir así, y listas secundarias que son las que traen los objetos. Sino que en vez de que nos devuelva una lista, si vemos prácticamente se vuelve un array, lo vamos a hacer a través de un dataset. Porque a través de un dataset sí vamos a poder colocar exactamente, en vez de que acá diga así una sublista o un subarreglo, nos muestre de una sola vez municipio, Chalatenango y procedencia institucional de Nueva Concepción. Tenemos que hacerlo de esa forma. Por tal razón voy a detener el web service y vamos aquí, voy a hacer otro ejemplo de este que ya hice, que dice lista de estudiantes, lo voy a dejar como ejemplo 1. Me voy a construir un segundo método. A esta le voy a llamar lista de estudiantes. Lista de estudiantes DS le voy a escribir. Significa que es de dataset. Y no voy a devolver una lista, sino que voy a devolver un dataset. Voy a devolver un dataset. Por lo tanto, esta lista ya no la voy a utilizar. Esta parte quedaría igual. Toda esta parte de este while no lo necesito. Lo voy a quitar. Y entonces aquí lo que hacemos sería hacer el siguiente código. Ya no voy a crear tampoco esto, sino que me voy a crear un objeto de tipo SQL Data Adapter para poder utilizar después el dataset. SQL Data Adapter, le voy a colocar DA, va a ser igual a new SQL Data Adapter. De una sola vez me voy a crear un objeto. Pude haber creado arriba, pero no hay problema. Aquí mismo lo voy a hacer. Un objeto dataset. Le voy a colocar ds. Va a ser igual a new dataset. Ahora bien, para ejecutar, que me ejecute la sentencia que traigo en el command tel del cmd, a este objeto de tipo SQL Data Adapter le voy a enviar eso, cmd, para que de una sola vez lo ejecute. Y después de que ejecute eso, vamos a hacer lo siguiente. Esta línea ya no la utilizamos. Le voy a decir que el data adapter .field necesito llenar con lo que data adapter tiene, necesito llenar el dataset. Necesito llenar el dataset. Y después cierro la conexión y retorno el dataset. Muy bien, entonces creo un objeto data adapter que con él yo voy a ir a la base de datos y voy a ejecutar lo que lleva cmd, que es la sentencia, y en el objeto dataset que creé acá, con los datos de data adapter, lleno, ¿verdad? Voy a llenar el dataset. Recordemos que el dataset puede contener múltiples tablas. Obviamente aquí solo tengo yo una, la tabla 0, que ya vamos a ver cómo podemos verla ella en ejecución. Y retornamos ese dataset. Ok, entonces se llama esta lista de estudiantes DS. Acá en el web service,
Vamos entonces a crear otro web method y le vamos a decir public a nuestro se va a llamar, en este caso va a retornar un dataset y le vamos a llamar lista estudiantes DS. Y aquí a través del objeto vamos a retornar return studal. Lista de estudiantes DS, que sería la del dataset. Muy bien. Hicimos ya nuestro nuevo web service, porque en realidad es un web service distinto que este es con un dataset. Y vamos a ejecutarlo para ver si efectivamente nos está funcionando. Vamos a comprobarlo. Primero acá, lista de estudiantes DS. Le damos a invocar. Está yendo ahorita a la base de datos y ahí nos lo muestra. Si vemos, lo muestra de una forma diferente a como muestra el anterior XML. Pero de esto lo que nos debe interesar es cómo muestra ya esta parte, la del New Dataset, ¿verdad? Ahí vemos que nos mostraría así: ID 1, nombre Marcos, apellido Portillo, sexo hombre, dirección, y aquí viene lo interesante. Mira, aquí sí, municipio Chalatenango y procedencia Instituto Nacional de la Nueva Concepción. De esta forma sí ya me lo va a leer mejor a través de Ajax. Por lo tanto, este es el que vamos a utilizar. Ahora bien, interesante esto porque ya hicimos un cambio en nuestro web service. ¿Qué hago yo en el cliente para que me reconozca este nuevo web service? Para eso entonces lo que yo hago es, me voy al proyecto que tiene que ver ya con que es el cliente, que es el que va a consumir el web service, y no voy a volver a crear una referencia, sino que la referencia que ya tengo, esta referencia, le doy clic derecho y le doy actualizar referencia de servicio. Él se va a conectar al web service que tiene que estar ejecutado obligatoriamente y hace la actualización. Una vez hizo la actualización, entonces ahora sí puedo ir acá y aquí va a cambiar obviamente algo. ¿Por qué va a cambiar obviamente algo? Primero, obviamente ya no voy a llamar a lista estudiantes. ¿Ve? Ya no voy a llamar a lista estudiantes. Sino que tengo que llamar a el otro método que acabo de crear, que se llama punto lista de estudiantes. Aquí aparece ya DS, que es el dataset. Ahí está. Y tenemos ahí nuestra lista de estudiantes del dataset. Voy a dejar el punto de interrupción para comprobar si efectivamente va a funcionar ahora. Necesito ir acá a lo del data table y ahora sí agregar las otras columnas para comprobar si efectivamente va a funcionar. Son dos columnas, una para municipio, si mal no recuerdo, si voy a comprobar la base de datos, así se llama el campo, municipio, y el otro procedencia. Ok, entonces son dos más, municipio y procedencia. Por lo tanto, también en mi diseño tengo que agregar esos dos más. Agregar el de municipio y agregar el de procedencia. Como nombre de columna, obviamente. ¿Verdad? Municipio, procedencia. Aquí como solo es nombre de columna, no necesita que vaya escrito exactamente igual allá. Muy bien, ya hicimos los cambios
que considero necesario, vamos a comprobar si funciona el proceso. Ejecutamos nuestro cliente, en este caso web service, para ver si consume correctamente el cambio que acabamos de hacer. Comprobamos registro estudiante. Vamos a comprobar, ahí nos envió. Veamos acá en lista, a ver cómo nos aparece ahora. Ahora ya aparece diferente, dice dataset. Y aquí podemos nosotros, bueno, en esta parte no me va a mostrar nada. Tiene que ser aquí, encima de lista. Veamos. Bueno, aquí es muy diferente, ¿verdad? Como es un dataset, no me lo va a mostrar exactamente como está acá. Porque un dataset puede llevar muchas tablas. Entonces, si yo le doy a clic aquí donde está este botoncito de buscar, vamos a ver si nos va a mostrar el visualizador. Ahí está el visualizador. Y ahí sí lo lleva, mire. Tabla, como solo una llevamos en este caso, Marcos, Portillo, ahí está municipio, procedencia. Entonces lleva correctamente los datos, ¿sí? Le vamos a dar clic aquí en cerrar. Y voy a pasar a la siguiente línea para ver qué nos muestra. Vamos a ver el JSON, el objeto JSON, aquí como lo muestra. Obviamente lo muestra de la misma forma, ¿verdad? Le damos continuar para ver si lo va a cargar o no en nuestra. Y aquí nos da un error. ¿Por qué nos muestra este error? El problema es que de forma visual, ahí los datasets pueden contener múltiples tablas, entonces él da problema. Este es un error del data table. Entonces, ¿cómo solucionamos nosotros este error? Para solucionar este error necesitamos, voy a cerrar, necesitamos acá nosotros definir una lista, pero realmente con los datos ya de cuál tabla del dataset yo quisiera mostrar. Porque ahí posiblemente puedo llevar múltiples tablas en los datasets. Pero para definir una lista, yo debo definirlo con propiedades. Y se supone que nosotros en un cliente no vamos a tener una lista justamente de propiedades, una clase con los respectivos nombres del cliente o en este caso estudiantes. Entonces, solo que permítanme un detalle. Acá yo tuve un error, aparte de otro detalle. Es que acá le puse lista municipios y en realidad no debería llamarse así, ¿verdad? Porque es de estudiantes. De una sola vez le voy a hacer ese cambio, sino que acá es lista de estudiantes. Para que tenga un nombre relacionado a lo que estamos trabajando. Voy a cambiar acá. Muy bien. Para eso entonces voy a tener que hacer lo siguiente. Aquí mismo, dentro de este mismo archivo, puedo crear yo, si tengo una estructura en capas como lo tengo acá, lo puedo hacer. Pero lo voy a hacer acá, como acá no tengo ninguna en la capa de entidades, sino que lo voy a hacer solamente acá de forma interna y nada más para utilizar para que pueda mostrar correctamente en ese data, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Voy a definir, voy a crearme una clase a la que le voy a llamar así. Le voy a llamar de estudiante. Así le voy a llamar a esa clase. Y aquí voy a crearme propiedades. Prácticamente necesito crear las mismas propiedades que hice en el web service.
la que hice acá en estudiante, porque es la única forma o una de las formas que encontré que me puede servir a la hora de poderlo meter a través de lo que es Ajax. Si no se estuviera utilizando Ajax, obviamente sería más sencillo. Acá le voy a cambiar uno de los detalles, es que aquí ya no lo voy a definir así, sino que aquí va a ser un tipo normal, un tipo string. Tipo string. Ahí tenemos todos string. Luego de esto, que definió el punto string, vamos a hacer lo siguiente. Permítame aquí hacer algo. Antes de poder poner en práctica esto, quiero hacer una prueba. Si me funcionaría aquí haciendo referencia a que es la tabla 0 de la lista, para comparar qué es lo que lleva el objeto JSON. Voy a volver a probar, si no voy a usar la otra forma que estoy probando en la parte de abajo. Comprobamos, estudiante. Vamos a ver qué lleva el objeto JSON. Aparentemente me va a dar igual, el mismo error. Sí, el mismo error. Ok. Vamos a probar de la siguiente forma entonces. Antes de poder hacer esto, vamos a crear... aquí obviamente eso está metido aquí en la lista, no hay problema que vaya como objeto. Vamos a hacer nosotros aquí otra cosa. Vamos a detener nuestro web service. Bueno, voy a volver a ejecutar el web service, no era ahí. Acá donde tenemos esta parte, vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a dejar esto tal cual estaba. Y acá, para que nos funcione correctamente eso, vamos a hacer otro cambio. Le voy a decir acá que lo que traigo en este dataset lo voy a meter justamente acá en un dataset. En un dataset al que le voy a llamar ds. Y luego voy a recorrer ese dataset para crear mi propia lista acá y enviarla a mi Ajax para mostrarlo en el data table. Para esto yo voy a pegar algo acá y lo voy a adaptar. Voy a crearme una lista en este caso de lo que acabo de crear aquí abajo, una lista de la clase estudiante. Una lista de la clase estudiante que acabo de crear, que se llama este. Este mismo va acá. Muy bien. Luego de eso voy a recorrer el dataset a través de un for each, utilizando cuántas filas tiene ese un nombre de variable, en este caso row, y nuestro dataset que se llama así, ds. Y necesito recorrer la tabla 0. ¿Y el qué? Las filas que contiene la tabla 0. Acá siempre sería estudiante. Voy a crear un nuevo estudiante.
Y aquí ya voy a colocar lo que yo quiero que aparezca. En el campo ID necesito colocar el ID. En nombre obviamente el nombre. Voy a agregar aquí las otras, que sería en la siguiente necesito agregar el apellido. Estas propiedades son las que acabo de crear en la parte de abajo, que solo serían para acá, ¿verdad? Solo son reconocidas aquí. Apellido es igual a esto de acá. Apellido. Para hacerlo más rápido, creo que son como 3 más. Después de apellido sigue, si veo la base de datos, sigue sexo, después sigue dirección, después municipio y procedencia. Ok, entonces acá recorro mi dataset y meto las propiedades temporales que he hecho acá. Y esto va dentro de la lista. Y esta lista de datos es la que yo le voy a enviar a mi data table. Y siempre va a ir aquí tal cual estaba, lista. Voy a dejar siempre el punto de interrupción y vamos a probar. Debo de estar seguro que mi web service está funcional. Ahí lo tenemos. Tenía abierto 2, solo necesito tener abierto 1. Y aquí está cargando mi cliente. Hay un problema. No sé qué pasó. Voy a volverlo a ejecutar. Voy a comprobar que efectivamente el web service está ahí. Y voy a volver a cargar acá. Quizás por lo que le di cerrar me falló en ese instante. Ya cargó. Ahora vamos a ver. Estudiante. Nos tendría que mandar ahí. Veamos con el que lleva el objeto. Ahora sí dice datacom 1. Y si reviso el data en la fila 0, ¿verdad? En este caso, ahí sí van los datos, miren, los datos tal cual lo recibe el Ajax con el JSON. Ahí está Portillo, correo no lleva, dirección, y aquí está lo que estábamos trabajando, municipio Chalatenango y procedencia institucional de Nueva Concepción. Le damos continuar. Siempre nos está dando un problemita, hay alguna compatibilidad. En cuanto dice, aquí hay un error, dice municipio. Ok, los demás datos sí los mostró, mire, correctamente. Pero esto ya es más sencillo de arreglar. Solo debo de cambiarle. Acá por escribirlo rápido no lo escribí bien. Municipio. Lo guardo y ejecuto de nuevo. Voy a quitar el punto de interrupción porque ya no necesito que, ya lo comprobé, que va de forma correcta. Y acá lo vuelvo a ejecutar. Ahora sí. Marcos Portillo, nombre Carolina La Brisa, Chalatenango, municipio nacional de Nueva Concepción. Ya lo mostró correctamente. Si queremos comprobar un dato más, podemos meter uno más. Acá le voy a colocar Esther Maldonado, mujer. Y aquí le voy a colocar que ella es del 2001, que esto no lo va a mostrar, pero no hay problema. No le voy a mandar ni correo tampoco ni teléfono. Y aquí le voy a decir que ella es de
Barrel Center, que pertenece al, en este caso es el municipio 2, que sería La Palma. Y la institución de procedencia le voy a mandar la 26, que sería Instituto de La Palma también. 26. Ejecuto esto. Y ahora sí. Y aquí solo actualizo. Y ahí está. Esther Maldonado, mujer, procedencia. De esta forma es como mostramos y consumimos un web service en un data table. Es más proceso que probablemente que si fuera un grid view, pero para que el ejemplo nos quedara completo, lo hicimos de esta forma. Nos quedamos hasta aquí. Buen día.